Buenas tardes. En nombre de todas las mujeres que conformamos la plataforma contra las violencias machistas, Violencia Cero. Queremos daros las gracias por la buena respuesta que habéis dado ante estas jornadas. Estas jornadas están subvencionadas por el área de igualdad del Ayuntamiento de Málaga. Esta es la segunda conferencia de las 3 organizadas sobre las violencias machistas. La semana pasada estuvimos debatiendo sobre la violencia sexual, donde se puso de manifiesto cómo se va construyendo en el imaginario colectivo masculino la cultura de la violación y cómo esta cultura normaliza la pornografía y la prostitución en las mujeres. Y dentro de esta cultura, hoy vamos a hablar de la pornografía, otra forma más de violencia contra las mujeres. Hay cada vez más una mayor pedagogía de la pornografía y tal como nos dice Rosa, la pornografía es la puerta de entrada a la prostitución, por lo que la pornografía y la prostitución están muy ligadas y se apoyan mutuamente. Pero hoy pondremos nuestra mirada en la pornografía. La libertad de la que pretende hablar el capitalismo y el patriarcado de la pornografía, nosotros lo llamamos explotación de los cuerpos de las mujeres. Por mucho que pretendan adornarlo con el consentimiento y la libre elección, es un sistema de mercantilización del cuerpo de las mujeres. Porque a este sistema capitalista y patriarcal lo único que le interesa es el dinero y en los cuerpos de las mujeres han encontrado un nicho de negocio. Y nos referimos tanto a la pornografía, a la prostitución y a las madres que gestan para otros, los mal llamados vientres de alquiler. En este sistema donde el que tiene dinero compra y las mujeres se venden, no podemos hablar de consentimiento y libre elección. La pornografía no es ficción, es violencia y está atravesada por las pautas sexuales patriarcales de dominación. La sexualidad de las mujeres no se encarna en la pornografía que circula en las redes, a la que nuestros hijos e hijas tienen acceso en edades cada vez más tempranas. Las feministas investigadoras de la pornografía sitúan el acceso de las mismas en los chicos a la edad de 8 años y esta es cada vez más violenta. Las violaciones en manadas se representan en el porno. Las mujeres tenemos deseos y derechos propios y estos deben respetarse. La pornografía se combate, como dice Pilar Aguilar, y para hablarnos desde la crítica feminista de la pornografía, entendíamos que Rosa Cobo, una gran maestra y pensadora feminista, es quien mejor nos puede ilustrar sobre el tema. Rosa Cobo es una teórica, investigadora y escritora feminista. Es profesora titular de Sociología del Género en la Universidad de La Coruña. Dirige el curso de Historia de la Teoría Feminista en la misma universidad. Dirige el máster en Igualdad y Equidad dirige el máster en Igualdad y Equidad en el Desarrollo y de Cooperación en la Universidad de Vic. Dirige la revista de estudios feministas Atlánticas en la Universidad de A Coruña. Fue fundadora y primera directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de la Universidad de La Coruña en los años 2000, de los años 2000 y de 2000 al 2003. Y también dirigió el máster sobre género y políticas de igualdad desde el 2005 hasta el 2008. Su línea de investigación principal es la teoría feminista y la sociología del género. Ha sido miembro del equipo asesor de la Universidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia de la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica del 2016 a 2008. Y en el 2008 fue asesora del Ministerio de Igualdad. Imparte cursos, conferencias sobre sociología del género y teoría feminista.
y teoría feminista en España y en distintos países de América Latina. Dirigió un proyecto sobre prostitución y políticas públicas financiado por el Instituto de la Mujer. Cuenta con numerosos premios y reconocimientos, entre los que destacamos: en el año 1997 obtuvo el Premio de Divulgación Femenina Carmen Burgos al mejor artículo publicado, otorgado por la Asociación de Estudios Históricos sobre la Mujer de la Universidad de Málaga. En el 2018 recibe el premio Comadre de Oro, otorgado por la tertulia feminista Les Comadres. En el 2020 recibió por el Ministerio de Igualdad, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el reconocimiento del pensamiento feminista. En el 2021, este domingo pasado, el día 21, ha recibido el premio Seneca Falls por el Ayuntamiento de Siribella, Valencia. Cuenta con numerosas publicaciones y colaboraciones colectivas, así como una gran cantidad de artículos publicados en varias revistas. Dentro de esta dilatada experiencia, nos gustaría animaros a que leáis sus publicaciones y, concretamente, hacia una nueva política sexual, las mujeres ante la reacción patriarcal, editorial Libros de la Catarata, Madrid. La prostitución en el corazón del capitalismo, editorial Libros de la Catarata, Madrid. Y por último, Pornografía, el placer del poder, editorial Edición B. Y ahora les doy paso a Rosa. Ahora. Rosa, ¿estás ahí? ¿Ahora? Bueno, muchísimas gracias, Esther. Yo no sé si me vais a oír bien, pero yo he estado escuchando a Esther de una forma entrecortada. Si no me oís bien, una de las cosas que puedo hacer muy rápidamente es salirme y volver a entrar. Pero bueno, vosotras podéis decir en el chat si me oís bien. Yo lo primero que quería hacer era agradecer a la plataforma Violencia Cero de Málaga, pues la grandísima amabilidad que habéis tenido al invitarme para estar hoy con vosotras. Agradeceros a todas cuantas estáis al otro lado del ordenador y también, bueno, me gustaría mucho señalar que hace muy poco tiempo, muy pocos años, que se celebraban jornadas y actos políticos feministas y actos académicos que también eran feministas con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y apenas se hablaba ni de prostitución ni de pornografía. Esto es algo nuevo y tenemos que estar contentas porque pone de manifiesto, bueno, cómo estamos modificando nuestra agenda política, la fuerza que estamos teniendo para colocar temas que son muy difíciles, que son muy controvertidos, detrás de los cuales hay unos lobbies económicos muy potentes, que ya hemos tenido la fuerza de poder colocarlo en la agenda. Yo creo que es algo que, bueno, que nos tiene que poner como poco contentas. Bueno, yo primero de todo quería hacer algunas observaciones sobre la importancia que tiene la pornografía para el feminismo. Y más que para el feminismo, yo diría que para la teoría feminista, porque la pornografía y la prostitución han sido objeto de estudio para la teoría feminista a partir de los años 80 del siglo XX. A partir de esa década, bueno, ha habido grandísimos debates, sobre todo en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, pero allí quizá comenzaron acerca de la pornografía y acerca de la prostitución. Hacer de la pornografía y de la prostitución objetos de estudio y también objetos de prácticas políticas tiene mucho que ver con el feminismo radical. Tiene muchísimo que ver con, bueno, con la tercera ola feminista. Pero una cosa es que en los años 80 se comenzase a
se comenzase a hacer de la pornografía y de la prostitución, no se comenzase a hacer un objeto de estudio, sino que comenzase a visibilizarse como objeto de estudio. Y otra cosa diferente es que hoy la pornografía y la prostitución tienen una presencia significativa en la academia. Y eso es algo, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque creo que en este sentido lo primero que tendríamos que decir es que la pornografía es un emplazamiento teórico fundamental para comprender las lógicas internas y las claves sobre las que se articula el sistema patriarcal. Esto es enormemente importante. La pornografía nos habla de muchos temas. Todos esos temas tienen una importancia fundamental para el dominio masculino. En segundo lugar, también quería decir que no es fácil entrar a investigar sobre pornografía con las herramientas conceptuales que tiene la academia. O podríamos decirlo de otra manera, no es fácil investigar sobre pornografía con el corpus teórico dominante. Por eso creo que ha sido muy importante para la teoría feminista que hayamos utilizado unos lenguajes que no sean hegemónicos. Las feministas no hemos dicho que la pornografía tenga que ver con la gratificación sexual ni masculina ni femenina. Hemos hecho otro tipo, sería una lectura hegemónica de la pornografía. Nosotros hemos hecho unos análisis que son distintos, unos análisis que son diferentes. Y precisamente porque son diferentes no hemos podido utilizar lenguajes hegemónicos. Y por eso precisamente también han tenido la prostitución y la pornografía pues un lugar bastante reducido dentro del universo académico. Por lo tanto, la primera cosa o la segunda cosa que habría que decir en este sentido es que la pornografía tiene que tratar de investigar y de buscar aquello que no parece autoevidente. Lo autoevidente es la relación que hay entre sexualidad y pornografía. Y yo en realidad lo que voy a mantener es que la relación que hay entre sexualidad y pornografía es una relación como poco discutible. Quizás sea una relación en parte para los varones, pero desde luego no lo es en su práctica totalidad para las mujeres. Por lo tanto, es importante dentro de la pornografía investigar aquello que no se ve, poder acercarnos a cuáles son los subtextos de la pornografía. También intentar ver aquello que históricamente ha sido marginado, que históricamente ha sido silenciado. A pesar de todo esto, tenemos que decir que la pornografía es un orden lleno de sentido. La pornografía es un lenguaje y también, al mismo tiempo, es una narrativa. ¿Qué es lo que hacen las narrativas? Las narrativas. Bueno, es más correcto decir, interesa muchísimo descifrar las claves de esas historias, porque si desciframos las claves de esas historias vamos a comprender cuáles son los caminos o cuáles son las rutas o cuáles son los lugares sobre los que se asienta y sobre los que se rearticula el sistema patriarcal. Dicho esto, que sería una pequeña introducción, deciros también otra cosa. La pornografía, si, por ejemplo, podemos afirmar que de todos los países europeos, el país en el que se consume más prostitución es España, en fin, con esto podemos decir, por ejemplo, que de cada 10 hombres españoles, 4 varones en algún momento ha acudido a la prostitución. Esto nos dice que la prostitución es un fenómeno social muy significativo en el contexto español. Bueno, pues ni que deciros lo que es la pornografía, no solamente en este contexto, sino a nivel global. La pornografía se consume de una forma masiva y dentro de este consumo masivo, sobre todo entre adolescentes
y entre hombres jóvenes, en muchísimo mayor medida que entre mujeres, el consumo es enorme, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo ha podido crecer tanto la pornografía en los últimos años. Por supuesto que la pornografía ha crecido y este es un elemento crucial, ha crecido porque el capitalismo neoliberal ha estado articulando un mercado con los cuerpos y con la sexualidad de las mujeres. Esto va de suyo. Pero además es muy importante comprender cuál ha sido el clima cultural que ha hecho posible que haya un sector tan importante de la opinión pública que considere que la pornografía sencillamente está bien, o que por lo menos la pornografía no está mal. Bueno, yo creo que importante señalar que la pornografía ha crecido y no solamente ha crecido, sino que ha obtenido legitimidad en medio de un relativismo moral, pero también en medio de un relativismo emocional que ha impregnado toda la cultura contemporánea. Este relativismo moral, este relativismo emocional, que se ha convertido en una marca tanto del sistema patriarcal como del capitalismo neoliberal, está estrechamente vinculado a la cultura de la posmodernidad. Es importantísimo saber de dónde obtiene tanta legitimidad un fenómeno social que provoca tantos daños en nuestras adolescentes, en las mujeres. Tenemos que saber cuáles son los paradigmas de pensamiento que lo amparan. Tenemos que saber cuáles son las teorías que lo justifican. Bueno, pues también creo que para comprender bastante mejor el significado que tiene la pornografía, tendríamos que decir que el fenómeno pornográfico se ha desarrollado al calor de una cultura que parece que se está negando a identificar las estructuras de poder. Una cultura que parece que no quiere identificar, que no quiere saber que existen sistemas de dominio. Y esto tiene que ver con el patriarcado, pero tiene que ver en una grandísima medida con el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal está borrando la existencia de las jerarquías sociales dentro del conjunto de nuestras sociedades. No hay jerarquías de clase, no hay jerarquías raciales, no hay jerarquías de género o jerarquías sexuales. Bueno, parece que los sistemas de dominación no existen. Bueno, pues yo lo que quiero deciros es que la pornografía ha crecido en medio de la negación de la existencia de jerarquías de poder. Ha crecido en medio de unos sectores culturales, económicos y políticos dominantes que niegan la existencia de una profunda estratificación social y estratificación sexual. También deciros, porque creo que también es muy importante, que la pornografía tiene muchísimos efectos sobre la cultura sentimental y sobre la cultura emocional de generaciones de consumidores. Cuando yo me puse a investigar sobre pornografía, la primera vez que yo me acerqué a la pornografía fue cuando estaba escribiendo el libro sobre prostitución. Y ahí, bueno, pues hice un capítulo de pornografía porque enseguida pude comprender que había estrechos vínculos entre la pornografía y la prostitución. Pero luego, ya cuando me puse a investigar la pornografía como un objeto de estudio único, ¿no? como lo que es, ¿no? Como un fenómeno social que se puede identificar con mucha claridad, entonces mi principal preocupación, claro, porque para eso soy feminista, era el daño que podía provocar la pornografía a las mujeres que estaban en ese mundo, en ese universo, pero también a todas las mujeres, porque la pornografía está emanando permanentemente mandatos socializadores. Después de que casi había terminado esta investigación, empecé a tener otra preocupación que no eran solamente las mujeres y las niñas, sino que eran las
generaciones jóvenes, sobre todo el mundo de la preadolescencia y de la adolescencia. ¿Por qué? Porque son los que consumen de una forma más masiva y porque están teniendo muchísimos efectos en potenciar y en profundizar esa cultura de la violación de la que hablabais en la anterior charla, porque la pornografía está teniendo una enorme responsabilidad en el aumento de las agresiones, de los delitos sexuales entre menores. Y es que antes decía Esther que se comienza a consumir pornografía a los 8 años. No es la media, ¿eh? Quien consume pornografía a los 8 años son pocos, pero quien consume pornografía a los 12, a los 13 y a los 14 años son, no voy a decir que es la totalidad, pero es una mayoría que suele oscilar entre el 80 y el 90% de nuestros preadolescentes y adolescentes. Sabiendo también que más de las 2/3 partes de quien consume pornografía son chicos, son hombres, son varones, y apenas una 1/3 parte son mujeres. De modo que todo esto hay que tenerlo muy en consideración. He llegado a la conclusión de que lo peor de la pornografía no ha llegado aún. He llegado a la conclusión de que los efectos, el impacto que va a tener la pornografía sobre la cultura emocional, la cultura sentimental, la cultura sexual de las próximas generaciones, creo que va a ser una influencia enorme, y no solamente va a ser una gran influencia, sino que van a tener unos efectos catastróficos. Porque si algo está haciendo la pornografía es cambiar el tipo de relación que mantienen los chicos y las chicas. Y yo quiero explicaros por qué, ¿no? Bueno, por eso también quería deciros que una escritora que a mí me gusta muchísimo, que se llama Susan Sontag, afirma que la pornografía es la enfermedad de toda cultura. Y hace otra afirmación en un texto que escribió en el año, creo que era el año 68, 66 o 68, cuando la pornografía no es lo que era ahora, ¿no? Porque como esto lo explica muy bien Lluís Ballester, la pornografía se ha modificado sobre todo a partir de la aparición de los teléfonos inteligentes en el año 2008, donde ya se ha globalizado de una manera radical, ¿no? Pero bueno, lo que dice Susan Sontag, y me parece que merece la pena, desde luego, oírlo, es que ella entendía que la pornografía no solamente era una enfermedad, sino que las enfermedades tienen enfermos. Y esos enfermos ella los veía como hombres que se han deformado moralmente. Y a mí me parece que este tema es muy importante. Y es muy importante porque, claro que sí, la pornografía deforma moralmente, deforma éticamente, está deformando a generaciones de gente joven, ¿no? Pero particularmente deforma a quienes consumen pornografía, que mayoritariamente son varones, pero esa deformación moral tiene efectos devastadores y destructivos sobre las compañeras y las novias de esos jóvenes que consumen pornografía. De modo que por ambas partes sí que podemos afirmar con Susan Sontag que la pornografía es la enfermedad de toda cultura. Y bueno, ahora podríamos decir que algunas no, de todas, ¿no? También es importante señalar que la pornografía tiene un origen patriarcal. La pornografía es un fenómeno social que está muy profundamente anclado en las entrañas del sistema patriarcal, que la pornografía forma parte de ese contrato sexual del que hablaba Carol Pateman, esa política de distribución y de reparto de mujeres a través del matrimonio y de la prostitución. Pues en el ámbito de la prostitución está la pornografía, por lo tanto forma parte de ese contrato sexual. Por lo tanto, el origen sustantivo y primordial de la pornografía es el sistema patriarcal. Ahora bien, dicho esto,
la pornografía hoy, si ha alcanzado los niveles que ha alcanzado, ¿no? Los altísimos niveles de consumo y también los niveles tan altos de globalización, eso no se debe tanto al sistema patriarcal como al capitalismo neoliberal. Porque el capitalismo neoliberal, por primera vez en la historia del capitalismo, que ya tiene sus siglos, ha articulado un mercado en el que las mercancías de ese mercado son los cuerpos de las mujeres. Y aquí la prostitución y la pornografía pues son, digamos, que los lugares, los fenómenos sociales fundamentales que van a alimentar ese nuevo mercado de cuerpos de mujeres. Ahora, nos podríamos hacer una pregunta. La pregunta es, ¿de dónde obtiene la pornografía su legitimación? Porque hay sectores de la opinión pública que yo creo que son muy significativos, pero sobre todo sectores de las élites económicas, políticas, culturales, académicas, que consideran que la prostitución está bien, porque es el resultado de una elección libre y de un contrato libre que firman dos partes, ¿no? Bueno, pues si la prostitución, que es un fenómeno social en el que los hombres y las mujeres, los hombres abusan sexualmente de las mujeres en diversos lugares, tiene altos niveles de legitimación. Imaginaros la pornografía, cuya excusa fundamental, la excusa fundamental que ponen los consumidores de pornografía, los pornófilos, es que ellos de nada tienen que reprocharse porque ellos no están abusando de nadie. Ellos simplemente lo que están haciendo es consumir representaciones, consumir imágenes. Bueno, pues yo lo que quiero deciros es que la pornografía encuentra su ámbito de legitimación en una idea que es fundamental para el nuevo capitalismo neoliberal, que es la idea de la exaltación de los deseos individuales. La legitimación de la pornografía, la legitimación de la prostitución, la legitimación de otros fenómenos que son también que tienen impactos opresivos sobre las mujeres, todos ellos tienen su núcleo legitimador en la idea de los deseos individuales. Los deseos individuales se han convertido en la materia prima no solamente del capitalismo neoliberal, sino también no solamente del sistema patriarcal, sino también del capitalismo neoliberal. Ahora bien, la pregunta es esta. ¿Encarna la pornografía la sexualidad? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿encarna la pornografía la libertad sexual? Bueno, a pesar de que en el epicentro de la narrativa pornográfica se encuentra la sexualidad, yo creo que podemos decir que poco tiene que ver la sexualidad con la pornografía. Lo que tiene que ver con la pornografía es el poder. Más que la sexualidad es el poder de los varones. Por supuesto que, por supuestísimo, la libertad sexual fue un ideal emancipatorio que tuvo su lugar dentro de la modernidad, por supuesto que sí. Pero también creo que podemos decir, yo hoy no me fío nada cada vez que oigo el concepto de libertad sexual. El concepto de libertad sexual ha sido colonizado por los intereses patriarcales, ha sido colonizado también por los intereses capitalistas neoliberales y hoy prácticamente es un significante vacío que no tiene ningún efecto emancipador como pudo tenerlo en algunos momentos de su pasado, ¿no? La pornografía tiene otra característica y es que es un conjunto, es un magma de significaciones, de significados que tiene poderosísimos efectos socializadores. Es decir, si la pornografía es importante es porque,
bueno, una de las múltiples razones por las cuales la pornografía es importante es precisamente porque socializa a quien está consumiendo pornografía. La pornografía es una narrativa sexual que ancla el yo en la sexualidad, pero, y a mí este es el hilo del que voy a querer tirar, pero también es un lenguaje que está dispuesto a transformar la masculinidad y la feminidad. Y este va a ser quizá lo que más me va a parecer, lo que a mí me parece que va a ser quizá más importante. La pornografía se alimenta de dos lenguajes. Por una parte, del lenguaje del placer y por otra parte, del lenguaje del poder. Es importantísimo, dice Eva Illouz, cuando habla de estos dos lenguajes, habla de estos dos lenguajes, pero no desde luego relacionados con la pornografía, y lo que dice que es importante, crucial, no confundirlos. Si decidiésemos que la pornografía es placer, estaríamos ante algo que no puede ser criticable. Es decir, sería algo que tendría que ver con el orden moral. Pero si entendemos que la pornografía es un hecho político, es decir, no tiene que ver solamente con el placer, sino que también tiene que ver con el poder, entonces podemos interpelarlo, podemos cuestionarlo y podemos buscar el fin de la pornografía, que es en realidad aquello que nos interesa a las feministas. Para decirlo de otra manera, si invisibilizamos el poder, la pornografía deja de ser un hecho político. Bueno, a mí lo que más me interesa de la pornografía es un pozo que no tiene fondo, en términos de significados. Es un fenómeno social que cada vez se va haciendo más global. Quiero deciros, por ejemplo, que cuando un vídeo pornográfico saca una práctica del tipo que sea, esa práctica inmediatamente se globaliza. Y las mismas prácticas que tienen lugar en algunas sórdidas habitaciones de cualquier casa o de cualquier hotel o hotelucho en el que tiene lugar la prostitución, bueno, esas prácticas se van a existir y van a tener existencia en otros países de cualquier otra parte del mundo. O sea, lo que quiero que veáis es que Internet está globalizando una manera de comprender y de vivir la sexualidad por parte de los varones. Y esto está modificando de una manera muy significativa la masculinidad hegemónica. Pero también y al mismo tiempo, todas estas prácticas que se globalizan están obligando a las chicas, están obligando a las mujeres a que asuman prácticas que no desean, pero que sin embargo muchas de ellas estiman que forman parte del orden de relaciones que tienen que tener con los chicos. Bueno, dicho esto, yo quería contaros la hipótesis de la que he partido. La hipótesis de la que he partido es la siguiente. En todo momento en el que se producen cambios sociales, económicos, políticos y culturales, que son cambios significativos, eso es este conjunto de transformaciones deja atrás un viejo mundo y abre las puertas a la entrada de un mundo nuevo. Bueno, cuando esto está ocurriendo, esas sociedades se preguntan qué papel, qué funciones, qué tareas tienen que desempeñar las mujeres en el nuevo mundo que se está abriendo. Bueno, pues si aceptásemos esta hipótesis, si aceptásemos más que esta hipótesis, esta idea, la hipótesis sería que yo creo que la pornografía en realidad es una propuesta que el sistema patriarcal y el capitalismo neoliberal está lanzando a la conciencia de nuestra época sobre cómo tenemos que ser, cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que comportarnos las mujeres en este nuevo mundo que está abriendo sus puertas.
desde este punto de vista, yo lo que quiero mantener es que la pornografía es una narrativa, es decir, es un conjunto de historias que dicen que están resignificando la feminidad normativa y la masculinidad normativa, que están reinterpretando cómo deben de comportarse los hombres y cómo deben de comportarse las mujeres. ¿Cómo deben hacerlo? Lo deben hacer de muchas maneras. Por ejemplo, no negociando la sexualidad. Por ejemplo, convenciendo a las mujeres de que pueden y deben abdicar de sus deseos y que los deseos no se negocian, que los deseos se imponen y que quienes lo imponen son los varones. Por ejemplo, esta es una de las cosas que cuenta la pornografía. Esta es una de las muchas cosas que cuenta la pornografía. Pero a mí lo que me interesaba, como os decía antes, de la pornografía, lo que me interesa sobre todo es cómo va a poner en pie un nuevo orden de designaciones de lo masculino y de lo femenino. Y yo quiero explicaros cómo aparecen representadas las mujeres en los productos pornográficos. Mirad, aparecen representadas de la siguiente manera. Aparecen como mujeres hipersexualizadas, que carecen de individualidad, que carecen de sentimientos y que son receptoras de violencia. Aparecen representadas siempre como objetos, como mercancías, pero nunca aparecen como sujetos. Siempre a las mujeres se les hace, las mujeres no hacen. Y cuando hacen, no lo hacen porque estén respondiendo a su deseo, sino porque están respondiendo al deseo masculino. Por lo tanto, siempre son representadas como seres pasivos, no son representadas como seres activos. Siempre son receptoras de violencia, pero ellas nunca ejecutan violencia a no ser que esa violencia sea demandada por un varón porque es una fuente de excitación y de poder para ellos. En los relatos pornográficos, las mujeres siempre son víctimas, nunca son victimarios, siempre son proveedoras del placer masculino, siempre, por supuesto, niegan. Para ser proveedoras del placer masculino necesariamente deben abdicar del placer propio. Vamos a ver, yo lo que quisiera explicar, y para ello me voy a acercar voy a tomar un concepto de Celia Amorós, que es que el concepto es este: el relevo en las heterodesignaciones patriarcales. Que lo que quiere decir Celia Amorós es que cuando hay estos procesos de cambio social que son muy profundos, las élites patriarcales resignifican la feminidad normativa. Y por supuesto, si se resignifica la feminidad normativa, de una forma correlativa, también se resignifica la masculinidad normativa, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué debe haber una resignificación de la feminidad normativa? ¿Por qué las mujeres tenemos que tener papeles sociales que sean diferentes a los papeles sociales que hemos desempeñado hasta hace pocas décadas o hasta este momento histórico? Bueno, yo lo que quería explicaros en realidad es que este modelo normativo que debemos de seguir las mujeres y que aparece con mucha claridad en la pornografía, no es un modelo normativo al que tengan que adaptarse todas las mujeres. Se tienen que adaptar aquellas que son más pobres, aquellas que son más vulnerables. La prostitución y la pornografía no son realidades materiales en las que tengan que tener un lugar ni las mujeres de clase alta ni las mujeres de clase media. La pornografía y la prostitución son lugares en los que encontrarán un espacio mujeres que tienen necesidades, mujeres que necesitan
sobrevivir. Mujeres que tienen necesidades que son muy imperiosas. ¿Pero por qué os estoy diciendo esto? Os estoy diciendo esto por lo siguiente. Porque cuando se quiere resignificar la feminidad normativa en la dirección en la que está marcando la pornografía, lo está haciendo primero para estas mujeres, con la esperanza de que después esa resignificación de la feminidad normativa se abra también para otros sectores de mujeres que ya no son mujeres pobres. Pueden ser mujeres vulnerables, pero no tienen que ser necesariamente mujeres pobres. Les voy a poner un ejemplo. El otro día estaba dando clase a mi alumnado de segundo curso de Sociología del Género y yo les estaba explicando algo de pornografía. Les estaba explicando un tema que es sobre violencia y entonces en violencia les explico pornografía y les explico prostitución. Y entonces 2 alumnas me explicaban que cada una de ellas tenía entre 4 y 6 amigas que estaban subiendo contenido a esta plataforma que se llama OnlyFans. Eso significa que estas chicas, como me decían estas 2 alumnas, a las cuales tenían una actitud que me pareció extraordinariamente sensata y razonable, ellas decían, yo no las critico, pero decían al mismo tiempo, se levantan 2.000 euros al mes. Esta fue la frase que a mí me impresionó. Bueno, esto es el ejemplo para deciros que esta propuesta de feminidad normativa que está poniendo en pie la pornografía está dirigida en primera instancia para quienes no tienen recursos, para quienes son extremadamente vulnerables, pero que están tratando de construir una especie de nicho laboral, que están tratando de construir un ámbito de legitimidad para que haya mujeres de clases no con tan pocos recursos, no tan vulnerables, clases de mujeres o sectores de mujeres que puedan encontrar un lugar de recursos en plataformas que no dejan de ser también plataformas pornográficas. ¿Cuál es la pretensión de esta propuesta que está haciendo a la conciencia de nuestra época esta nueva rearticulación del sistema patriarcal y esta nueva reestructuración del capitalismo neoliberal? Yo creo que tienen una propuesta de convertir a las mujeres en servidoras sexuales. Y aquí tenemos la prostitución y tenemos la pornografía. Pero también tienen una propuesta de convertir a otras mujeres en servidoras reproductivas. Y ahí tenemos los vientres de alquiler. Y también hay otra propuesta de convertir a otras mujeres, aunque no tienen por qué excluirse unas de otras, en servidoras domésticas. ¿Quiénes serían las servidoras domésticas? Bueno, las servidoras domésticas serían esas mujeres que están trabajando 8 o 10 horas en un mercado laboral fuertemente con salarios de pobreza y que después tienen que llegar a sus hogares y tienen que seguir trabajando, pero también todos esos sectores de mujeres que participan, que están en el trabajo doméstico en unas condiciones de semiesclavitud. Por lo tanto, tendríamos servidoras sexuales, servidoras reproductivas, servidoras domésticas, pero también servidoras laborales. ¿Por qué? Porque el nuevo mercado laboral que se está constituyendo ya ha comenzado, ya está trazado, ya lo único que falta es que se consolide aún más. Es un mercado de trabajo en el que hay este ministro, que no es tan buen ministro como fue el buen sociólogo Castell, habla de 2 tipos de trabajadores, los autoprogramables y los genéricos. Los autoprogramables son los que tienen estudios universitarios, tienen por lo menos
cualificación profesional y formación cultural. Los genéricos son los que no tienen ni formación cultural ni cualificación profesional. Son aquellos que repiten el mismo movimiento una y otra vez, como ocurre en las maquilas, como ocurre en ese trabajo que es fordista, ¿no? Y que se pone una misma pieza 1.000.000 de veces a lo largo de una mañana. Bueno, estos trabajadores genéricos, la mayoría de ellos son mujeres. Y a medida que los trabajos son más genéricos y son más descualificados, esos trabajos están mucho más feminizados. Por lo tanto, esto yo creo que nos devuelve, por eso hablo de trabajadoras, de servidoras laborales. Por supuesto que yo no desconozco algo que está ocurriendo, es que el capitalismo neoliberal está erosionando la figura del trabajador y la figura de la trabajadora, sin ninguna duda, que está erosionando esa figura y que la quiere sustituir por otra figura, que es la figura del servidor y de la servidora. Yo creo que esta es una propuesta del capitalismo neoliberal que la estamos viendo, ¿no? Cuando yo explico esto a mi alumnado lo entiende muy bien. Y lo entiende muy bien porque algunos de ellos trabajan en verano o trabajan también en invierno, durante los fines de semana, en la hostelería. Y ellos entienden que en la hostelería no hay trabajadores, que hay servidores. Y no son servidores porque ponen una caña, son servidores porque las condiciones son de una explotación de tal magnitud que ellos lo viven como eso, como ser servidores. Pero una cosa es que el capitalismo neoliberal quiera erosionar esa figura que fue una figura sagrada durante el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, y ha sido una figura sagrada hasta los años 70. Pero en el caso de las mujeres, yo creo que hay unas nuevas vueltas de tuerca. Es decir, si a todos se nos quiere convertir en servidores y servidoras, para las mujeres se han creado espacios que son inéditos, nuevos, y que no son espacios de servidumbre que tengan los varones. Los varones no son servidores reproductivos ni tampoco son servidores sexuales. Esos dos ámbitos de servidumbre son exclusivamente para las mujeres. Bueno, pues yo lo que os quiero decir, y voy a terminar muy pronto, si queréis hacemos ya más debate, yo lo que quiero deciros es que la pornografía lo que hace es, a través de todos sus múltiples productos, a través de sus miles y miles de vídeos y de productos, lo que está teorizando, y digo teorizando entre comillas, es la construcción de un tipo de feminidad que se convierte y que se transforma en una propuesta de grupos de mujeres como servidoras sexuales. Esta es una de las cosas que está explicando muy bien la pornografía. Yo quería deciros algunas cosas, pero muy pocas cosas más, para que podáis comprender algunas cosas más de la pornografía. La pornografía se articula alrededor de un mandato socializador que va a tener un carácter clave y fundamental en la reconstrucción de esa feminidad normativa. Es la hipersexualización. Las mujeres somos definidas en la pornografía como seres radicalmente sexuales. La propuesta de sexualización de lo femenino es una propuesta extrema, tanto en la pornografía como en la prostitución. Entonces, esta es una idea importante por la cantidad de subtextos tan fuertemente opresivos que tiene para las mujeres, porque ha sido siempre un intento muy de fondo del sistema patriarcal definirnos a las mujeres como seres sexuales.
por supuesto, y como seres reproductivos y como seres sentimentales, claro que sí, para que nos ocupemos de la maternidad, de los cuidados y del trabajo doméstico y todo lo hagamos gratuitamente y lo hagamos además a través de esa gran coartada masculina que es la del amor, por supuesto. Pero aquí lo que ocurre en la prostitución y lo que ocurre en la pornografía no es que las mujeres seamos ese tipo de seres sexuales en los que pensó el patriarcado del siglo XVIII, del siglo XIX y de buena parte del siglo XX o de la primera mitad del siglo XX. Aquí estamos hablando de otra cosa diferente. Aquí estamos hablando de construir a las mujeres como, como hembras, no como seres culturales. Las están construyendo como seres hipersexualizados y entendiendo que la hipersexualización lo que hace es reducir la capacidad de individualización, de subjetividad, es estrechar la subjetividad de las mujeres. Por lo tanto, es importante ver esto porque el imaginario de la pornografía es un imaginario de hipersexualización de lo femenino. Es sobrecarga de sexualidad a las mujeres. Al sobrecargar de sexualidad a las mujeres y ser la única característica que nos define, perdemos toda la individualidad. Y las mujeres en la pornografía, como las mujeres en la prostitución, aparecemos producidas en serie. Y donde hay serie, no hay individuación. Y donde no hay individuación, hay subjetividades extremadamente precarias. Bueno, pues quiero que sepáis que la pornografía es una herramienta que, entre otras funciones, cumple esta, la de hipersexualizar a las mujeres, la de precarizar nuestra subjetividad. Dos cosas más. Una, a mí me preocupa muchísimo, cuando digo dos cosas más, van a ser dos cosas más de verdad, ¿no? Me preocupa muchísimo cómo vamos a poder hacer, cómo vamos a poder hacer posible que nuestras adolescentes, nuestras chicas, las mujeres comprendan que la hipersexualización de lo femenino es una erosión enorme a los derechos de las mujeres. ¿Cómo vamos a poder hacer que ellas comprendan que la sexualización precariza, estrecha su subjetividad? Es enormemente difícil. Cuando no tenemos un derecho, lo tienen los varones, cuesta mucho luchar por ese derecho. Cuesta muchísimo poner en pie la vindicación de ese derecho que no tenemos, pero que sabemos que la otra mitad de la sociedad sí tiene. Pero ¿cómo podemos explicar a nuestras adolescentes y preadolescentes que aquí no les podemos explicar que les falta un derecho? Porque ellas son socializadas en la idea de que la hipersexualización responde a su propia naturaleza. Es decir, que hay una ontología de lo femenino que desemboca directamente por la vía rápida en la sexualización. Esta es una cosa. La última cosa que os quería decir es que la pornografía está poniendo en pie unos imaginarios de una enorme violencia, contra las mujeres. Unos imaginarios de violencia en los que el año pasado el vídeo más consumido era una violación colectiva, en la que el incesto, los golpes, los ahogamientos forman parte de esos vídeos que alimentan el imaginario sexual masculino. Bueno, yo también quería aquí citar otra vez a Celia Amorós, porque Celia Amorós habla de un imaginario libertino. Un imaginario patriarcal es un imaginario en el cual hay reglas muy estrictas de explotación y de opresión y de subordinación de las mujeres. Pero después los varones, algunos varones, han creado otro imaginario. Y ella habla del Marqués de Sade para hablar de este otro imaginario, que es el imaginario libertino. Pues bien, yo lo que quiero deciros es que
la pornografía formaría parte de este imaginario libertino, donde los deseos circulan sin ningún tipo de obstáculo, donde los deseos masculinos, por supuesto, no tienen límites, donde todo aquello que deseen puede ser satisfecho, donde no hay normas, donde no hay reglas, donde lo único que hay es la ley de la selva. Este es el imaginario libertino. Y yo quiero que veáis que la otra cara de este imaginario libertino es el imaginario neoliberal. Es un imaginario en el cual se ha creado un mercado global, único, en el que las mercancías del dinero también pueden circular sin ningún tipo de obstáculo, sin ningún tipo de regla. Por lo tanto, el imaginario libertino es la lógica cultural y la lógica sexual que le corresponde a ese otro imaginario, que es el imaginario del capitalismo neoliberal. Bueno, pues yo creo que con esto, si queréis, lo dejamos aquí y podemos hacer todo el debate que queráis. Muchísimas gracias, Rosa. Como siempre, un placer escucharte. Bueno, compañeras, tenéis ahí el chat para que pongáis vuestras preguntas. Bueno, Rosa, leemos la recomendación de una sonda. ¿Me la apunto para la próxima? A ver, ¿qué nos hablaban aquí las compañeras? Bueno, teníamos a la compañera Milagro que nos pregunta, ¿existe información de consumo de pornografía por país? Así como lo hay de prostitución por país. Sí, por ejemplo, yo no tengo los datos, pero podéis consultar en internet el estudio que ha hecho Save the Children sobre pornografía. Y ahí vienen datos. Hay algo que es importante saber: la pornografía y la prostitución son las dos caras de la misma moneda. Esa moneda es la industria de la explotación sexual. La industria de la explotación sexual se mueve en ámbitos que tienen que ver en gran medida con las economías ilícitas. Por lo tanto, aquello que es ilícito está parcialmente oculto, y aquello que está parcialmente oculto no se pueden sacar, digamos, unos datos exactos, ¿no? Pero sí, en este estudio de Save the Children podéis verlo. Bueno, no hago spoiler, porque pero la semana que viene veremos la segunda cara de esta moneda. Sí. ¿Qué más nos pregunta? Creo que no hay nadie más que quiera hacerle ninguna pregunta. Bueno, dice María y Nandi. Hola, Rosa, ¿a qué edad crees que debes explicar estos temas a tu hija? No sé ni qué decir. No sé ni qué decir, porque no lo sé. Decía Marina Subirats, bueno, yo creo que quizá esta pregunta se pueda utilizar un poco para explicar qué es lo que se puede hacer con la pornografía, ¿no? Yo creo que con la pornografía se pueden hacer muchas cosas, por supuesto. Una de ellas es que no esté en abierto, por supuesto. La pornografía no puede estar en abierto y un chaval de 8 años simplemente dando a un par de teclas se encuentra con un vídeo, ¿no?, donde se está ejerciendo violencia contra las mujeres. Por lo tanto, no puede estar en abierto. Yo creo que el objetivo fundamental, bueno, del feminismo debe ser la desaparición de la pornografía, por lo menos de la pornografía mainstream, que es esta que yo he estudiado, que es el 90 y tantos %. Pero además yo creo que es muy importante el papel que podría jugar, no quiere decir que lo vaya a hacer, que podría jugar la escuela, el colegio, el sistema educativo. Si dentro del sistema educativo se introdujese la coeducación como el eje en torno al cual se va a construir o se va a constituir ese sistema educativo. Yo creo, ahora, no lo sé, no sé si la escuela lo va a poder hacer. Decía Marina Subirats, lo harán como ha ocurrido siempre, algunas profesoras que son feministas
y que comprenden el enorme peligro que tiene la pornografía para nuestras alumnas, para nuestras niñas, para nuestras chicas, ¿no? También para ellos en otro sentido, porque no puede, lo que tenemos, digamos, lo que tenemos enfrente, lo que va a venir, no puede ser una forma de relacionarse sexualmente, chicos y chicas, hombres y mujeres, que esté presidido por la abdicación de los deseos de una parte y por la imposición de los deseos de la otra parte. Y esto es lo que aprenden los hombres que consumen pornografía, esto es lo que aprenden los hombres que consumen prostitución. Y esto es lo que les van a exigir a las novias, esto es lo que les van a exigir a las chicas, de modo que, en fin. Ahora, decía Marina Subirats que quizá las familias se podrían convertir en, pues como en agentes de formación crítica frente a la pornografía. Ahora, ¿cómo se van a formar esas familias en elaborar, ¿no?, unas posiciones críticas hacia la pornografía? Yo no lo sé, pero tal y como yo lo estoy viendo, la pornografía no tiene, de momento, yo creo que se necesita con muchísima urgencia una legislación, porque todos los intentos que se puedan hacer creo que son demasiado pequeños para la significación tan enorme que tiene la pornografía. Es que, por ejemplo, me decía una profesora el domingo que en el colegio, en el instituto en el que ella está dando clase, cuando salen al patio hay grupos de chavales que están consumiendo pornografía. Es que cuando salen del colegio van a coger el autobús o van a coger el metro, siguen consumiendo pornografía. Es que se duermen consumiendo pornografía. De modo que no es fácil, a no ser que coloquemos la pornografía en la agenda feminista primero y en la agenda política después, como la condición de posibilidad para que se haga algún tipo de normativa, algún tipo de legislación. Yo no veo que la pornografía pueda ser neutralizada ni con las familias, ni tampoco con las profesoras feministas que hay en las... Si aún hay comunidades autónomas que sacan guías de educación sexual en las que la pornografía es conceptualizada como algo que tiene que ver con la educación sexual, ¿qué podemos esperar? Bueno, creo que las vienen muy a cuenta. Creo que ya las contesta, pero las repito por si hay algún matiz. Nos decía Abelina, dice, ¿qué se podría hacer para que los niños tan jóvenes no consuman pornografía? ¿Qué hacer en la parte educativa? Bueno, sí, ya está en realidad, creo que he contestado. Para que los niños no consuman pornografía, no puede estar en abierto. Ese es el asunto. Y además de todo, yo creo que la pornografía tiene que ser prohibida. Yo creo que la pornografía tiene que ser prohibida porque no se puede permitir, no deberíamos de tolerar que se estuviesen haciendo permanentemente vídeos pornográficos en los cuales se exalta la violencia sexual contra las mujeres. ¿Qué ocurriría si en lugar de ser mujeres fuesen judíos? ¿Qué ocurriría si en lugar de ser mujeres fuesen negros? Pues que habría un levantamiento. Pero como son mujeres, parece que no ocurre nada, ¿no? Pues sí, yo creo, pregunta otra Sergio, que sí creo que desde las instituciones se está blanqueando o haciendo caso omiso a la necesidad patente de educar sexualmente a los adolescentes. Bueno, yo creo que, vamos a ver, por empezar un poco por lo grande, ¿no? El Estado tiene muchas herramientas en sus manos. Esas herramientas las puede utilizar o las puede no utilizar. Tiene herramientas para decir que no a la pornografía y para decir que no a la prostitución. Si dice que no a la prostitución, tiene que hacer políticas abolicionistas.
que dice que no a la pornografía no puede dejarlo en abierto. Y el horizonte, y que debería de ser, en mi opinión, un horizonte próximo, tendría que ser el de acabar con la pornografía. Yo creo que si el Estado no da pasos en esa dirección, es que el Estado está blanqueando la prostitución, está blanqueando la pornografía. Claro que sí. Bueno, no, bueno, acaba de entrar otra. Dice, más allá de combatir la pornografía, al estar tan disponible para los jóvenes, quizá el rol de los padres educadores, pero no es una pregunta, creo, ¿no? Sí, sí, acaba siendo una pregunta. Pues sí, hombre, claro que yo creo que los padres y las madres tienen que hablar eh, con mucha claridad a sus hijos y a sus hijas sobre los daños que provoca la pornografía. La pornografía provoca muchos daños, no solamente de los que hemos hablado, sino otros. Los chavales que consumen pornografía se dan cuenta que ellos no pueden mantener unos niveles de actividad sexual tan largos como los tipos que aparecen en los relatos pornográficos. Y ellas, por supuesto, que se dan cuenta que no tienen los cuerpos, ni tampoco tienen ni la corporalidad ni la gestualidad tan sexualizada como la tienen las mujeres que salen en los relatos pornográficos. Por supuesto que ellas acaban teniendo una malísima relación con su cuerpo, por supuesto. Y ellos, de alguna manera, de otra manera diferente, pues acaban también teniendo una relación difícil con su sexualidad. Por eso los consumidores de pornografía van directamente de la pornografía, transitan a la prostitución, porque a ellos en realidad lo que les pone, lo que les excita es replicar en la prostitución las prácticas que a ellos les ha excitado cuando consumen pornografía, y probablemente sus esposas, sus novias, o quizá no las tienen, pues no están dispuestas, ¿no?, a llegar tan lejos. Entonces, por supuesto que tenemos que formar a nuestros hijos y a nuestras hijas en la medida en que podamos, pero para eso se necesita crear una conciencia crítica. Para eso necesitamos que la sociedad asuma que la pornografía no está bien, que la pornografía hace daño a nuestras hijas y que la pornografía hace daño a nuestros hijos. Y esa conciencia crítica yo creo que está comenzando a formarse, pero yo creo que hay mucha más conciencia crítica frente a la prostitución que conciencia crítica frente a la pornografía. Sin embargo, una de las cosas que se han observado es que la pornografía, el consumo de pornografía, ha llevado a muchísimos varones a la pornografía infantil, por ejemplo. Una cosa que sí quería comentar, que no sé si lo hemos comentado en general, pero que yo también lo hemos comentado en la mesa. Hablando de la plataforma de OnlyFans, también pensamos que Instagram quiere poner algo similar, por lo cual nos preocupa que sea una cantera para las jóvenes. ¿Cómo explicamos que eso también es pornografía? Claro, claro que lo es. Y muchos, yo que no, en fin, eh, que no estoy mucho en las redes sociales, la verdad, pero cuando yo les explicaba a mis alumnas y alumnos cosas de pornografía, ellas me enseñaron cómo esta plataforma, como TikTok, está llena de pequeños vídeos de chicas que llegan a unos extremos de hipersexualización, bueno, pues que están continuamente rozando pues el relato, ¿no?, el lenguaje pornográfico. ¿Alguna pregunta más? Si no, pues creo entonces, Rosa, reiterarte las gracias por esta magnífica intervención. Os emplazo al próximo lunes, en este caso, día 29, que seguiremos a la segunda, a lo que decíamos, la otra cara de la moneda, y a las compañeras que están en Málaga, invitarlas a dos eventos. Tenemos mañana
una rueda de prensa en la cual vamos a hacer una performance reivindicando eliminar la violencia hacia las mujeres a las 11 de la mañana en calle Alcazabilla y el 25 a las 7:30 en la Plaza de la Merced. Os espero a todas. Perdón, que es la manifestación. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a todas por haber tenido tanta paciencia. Es un placer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, nos vemos. A vosotras siempre. Muchísimas gracias.